religión. Shabbat Shalom, amados hermanos, hermanas, y bienvenidos sean todos ustedes a esta hermosa reunión de Shabbat. Hoy vamos a entrar en un estudio que no solo informa, despierta. Un estudio que no solo enseña, abre los ojos. Y un estudio que no solo explica, rompe confusión. Hoy vamos a hablar de algo que afecta a millones de personas sin darse cuenta. ¿Por qué la gente se deja engañar tan fácil? ¿Por qué hay tanta confusión? ¿Por qué tantos leen la escritura, pero no la entienden como fue escrita? Y hoy no vamos a usar doctrinas, no vamos a usar opiniones humanas, no vamos a usar tradiciones. Vamos a usar la escritura en su contexto hebreo, como esta que yo tengo aquí, la versión israelita nazarena del 2023, con historias verificables, hallazgos arqueológicos, lenguas originales y razón y lógica. Porque la verdad no necesita adornos, la verdad solo necesita ser mostrada. Miren, hace unos años un arqueólogo israelí contó algo que nunca se me olvidó. Dijo que un día, excavando cerca de una antigua sinagoga del siglo I, encontraron una inscripción en piedra que decía: la verdad no se esconde, se pierde cuando se aleja de su origen. Y él explicó: cuando un texto hebreo se traduce sin entender la mente hebrea, no se pierde la escritura, se pierde el significado. Y mis hermanos, mis hermanas, eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Pero antes de entrar de lleno en el estudio, y como siempre lo hacemos, elevemos una oración al cielo y pidamos al Creador de todo, Yahweh bendito, que sea Él quien dirige este estudio y no el hombre. Oremos. Abba Kadosh, Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, en este momento hacemos una pausa en nuestro corazón, una pausa en nuestra mente, una pausa en nuestro espíritu, para venir delante de ti con humildad, con sinceridad y con verdad. Padre amado, antes de entrar a este estudio, te pedimos perdón. Perdónanos por toda confusión que permitimos en nuestra vida. Perdónanos por aceptar tradiciones sin examinarlas. Perdónanos por repetir cosas sin buscar su origen. Perdónanos por no haber cuidado tu palabra como se merece. Y perdónanos por ignorar lo que tú dejaste claro desde el principio. Límpianos, Abba bendito, purifica nuestra mente, purifica nuestro entendimiento, purifica nuestro corazón. Quita de nosotros toda ceguera, toda confusión, toda mentira heredada. Hoy te pedimos, Padre Santo, que nos des claridad, que nos des discernimiento, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para ver tu palabra como tú la diste, no como los hombres la cambiaron. Abba, bendice a cada persona que esté escuchando este estudio. Bendice su hogar, bendice a su familia, bendice su salud, bendice su trabajo, bendice su entrada y su salida, bendice su mente con paz, bendice su corazón con verdad y bendice su espíritu con luz. Y Padre amado, te pedimos una bendición especial por tu pueblo Israel. Dales paz, protección, dales frontera, dales consuelo. Dales victoria sobre toda oscuridad. Que tu mano poderosa esté sobre Jerusalén, sobre cada familia, sobre cada soldado, sobre cada niño, sobre cada anciano, sobre cada hogar que clama por ti. Abba bendito, derrama shalom sobre Israel, derrama shalom sobre nosotros, derrama shalom sobre este estudio. Que tu presencia nos acompañe, que tu verdad nos ilumine, que tu ruaj nos guíe y que tu palabra nos despierte. Hoy abrimos nuestro corazón para recibir, hoy abrimos nuestra mente para entender,
Hoy abrimos nuestro espíritu para despertar. En el nombre de nuestro Maestro Yahshua HaMashiach, el que trae luz, verdad y restauración, oramos a ti, Padre Santo. Amén y amén. Ok, hermanos, hermanas. Hoy vamos a ver cómo se genera la confusión, por qué las traducciones modernas crean contradicciones, cómo se perdió el contexto hebreo, por qué la gente cree cosas que la Escritura nunca dijo y cómo volver a la claridad original. Y vamos a comenzar con un ejemplo que millones leen, pero muy pocos entienden. Y mucho ojo con esto, hermanos y hermanas, porque aquí millones están perdidos con esto que vamos a aclarar. Especialmente en el cristianismo. Vamos a leer Yohanan, Juan 1 y 2. Ese es el ejemplo que confunde a millones. En mi escritura, versión israelita nazareno 2023, dice así: en un principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con el Todopoderoso, y el Verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. ¿Okay? Ahí Yohanan Juan 1 y 2 lo dice. Mis hermanos, aquí no hay confusión, aquí no hay contradicción, aquí no hay mezcla. La escritura que yo tengo, la BIN, dice claramente que el Verbo existía, que el Verbo estaba con el Todopoderoso y que el Verbo era poderoso y que Él estaba con el Todopoderoso desde el principio. Todo claro, todo lógico, todo coherente. Pero ahora viene la parte importante. En mi antigua Biblia Reina Valera dice esto, Juan 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mis hermanos, ¿cómo puede ser que en el versículo 1 diga que el Verbo es Dios, pero en el versículo 2 diga que el Verbo está con Dios? Si Él está con Él, obviamente no puede ser Él. Eso es lógica básica, eso es sentido común, eso es lectura simple. Y aquí es donde la gente se confunde. No porque la escritura esté mal, sino porque la traducción está hecha desde otra mentalidad. La BIN, la que yo tengo, la escritura que yo tengo, dice el Verbo era poderoso. No que era el todopoderoso, sino que era poderoso. Esto significa naturaleza poderosa, autoridad, procedencia divina. Pero no dice que el Verbo sea el todopoderoso. Pero la Reina Valera dice el Verbo era Dios, y eso crea un problema. Si el Verbo es Dios, ¿cómo puede estar con Dios al mismo tiempo? Mi escritura no tiene esa contradicción. La Reina Valera sí. Y yo tengo varias Biblias diferentes. Esto era cuando andaba en el cristianismo. Y me di cuenta que todas están sacadas de Reina Valera, y Reina Valera está sacada de la Biblia católica. Por eso la confusión es tan grande. Ahora que entendimos esto, vamos a ver por qué tantas traducciones crean confusión y por qué tanta gente se deja engañar sin darse cuenta. Aquí entramos a la raíz del problema, la desconexión del contexto hebreo. Bueno, la raíz del problema es cuando la escritura se desconecta de su origen hebreo. Mis hermanos, mis hermanas, ahora que vimos cómo la escritura presenta Juan 1 y 2 con claridad y cómo la Reina Valera crea una contradicción interna, vamos a profundizar en por qué ocurre eso. Y aquí quiero que escuchen esto con mucha atención. La escritura fue escrita por hebreos, en tierra hebrea, con mentalidad hebrea, usando expresiones hebreas. Pero la mayoría de las traducciones modernas fueron hechas por personas que no pensaban como hebreos. Cuando tú tomas un texto hebreo y lo pasas por una mente griega y luego por una mente latina y luego por una mente occidental moderna, el resultado es confusión. No porque la escritura esté mal, sino porque se desconectó de su origen. Miren, en el siglo IV, cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial, la escritura fue traducida al latín por Jerónimo, la que le dicen la famosa Vulgata. Pero Jerónimo no era hebreo, no vivía en un contexto hebreo, no pensaba como un hebreo del siglo I, y él mismo escribió
Traducir del hebreo al latín es como mirar al sol a través de un vidrio oscuro. Eso lo dijo él, no nosotros. Y tenía razón, porque cuando tú no conoces el idioma original, las expresiones idiomáticas, la cultura, la mentalidad, el contexto histórico, la forma hebrea de pensar, pues inevitablemente cometes errores al traducir. Y ahora vamos a ver cómo esos errores afectan la comprensión de millones de personas hoy. Vamos a ver 3 áreas donde la desconexión del contexto hebreo crea confusión. Tradiciones que cambian el sentido, palabras hebreas que no tienen equivalente exacto en griego o latín, y conceptos hebreos interpretados con mentalidad occidental. Comencemos con el punto número 1. Ya vimos el caso de Juan 1, 1 y 2. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo, también muy conocido, donde la traducción cambia completamente el sentido original. Ejemplo, ley versus Torah. En muchas traducciones aparece la palabra ley, pero en hebreo la palabra es Torah, y Torah no significa ley, como una lista de reglas. Torah significa instrucción, dirección, enseñanza y camino correcto. Cuando tú traduces Torah como ley, la gente piensa en castigo, reglas, prohibiciones, legalismo. Pero cuando lo lees como instrucción, cambia todo. Por ejemplo, en la escritura que yo tengo, la Torah de Yahweh es perfecta, restaura el alma. Ahí Teilim, Salmos 19:7 lo dice. Si tú pones ley, suena duro. Si tú pones Torah, suena como lo que es. Instrucción que restaura. Ahora vamos a ver el punto número 2, donde la confusión se vuelve aún más evidente. Palabras hebreas sin equivalente exacto en el griego o en el latín. Mis hermanos, mis hermanas, hay palabras hebreas que simplemente no existen, ni en el griego ni en el latín. Y cuando no existe un equivalente exacto, el traductor tiene que hacer lo que puede. Por eso crea confusión. Vamos a ver un ejemplo clave. Elohim. Elohim no significa Dios como una persona singular. Elohim es un término hebreo que puede significar autoridad, poder, seres celestiales, jueces, gobernantes y sí, también puede referirse al Altísimo. Pero cuando los traductores latinos vieron Elohim, lo tradujeron siempre como Dios. Y eso crea confusión en textos como: te he puesto como Elohim para Faraón. Ahí Shemot, Éxodo 7:1 dice. ¿Significa eso que Moshe era Dios? No. Significa que Moshe tenía autoridad delegada. Pero si tú traduces Elohim como Dios, la gente se confunde. Y ahora vamos al punto número 3, donde la confusión se vuelve todavía más profunda. Son los conceptos hebreos interpretados con mentalidad occidental. Mi hermano, mi hermana, esto es clave. La mentalidad hebrea es concreta, práctica, visual, basada en acciones, basada en relación, y la mentalidad occidental es abstracta, filosófica, conceptual, basada en definiciones, basada en lógica griega. Cuando tú lees un texto hebreo con mentalidad occidental, lo malinterpretas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, creer en hebreo. En español, creer es una idea mental, pero en hebreo la palabra es emuná. Y emuná significa fidelidad o fe, firmeza, constancia, acción, obediencia, confianza activa. No es creer en la mente, es vivir lo que crees. Por eso mi escritura ahí en Habacuc 2:4 dice: el justo vivirá por su fidelidad. No dice por su fe, dice fidelidad, porque eso es emuná. Mis hermanos, mis hermanas, ahora que ya entendemos cómo las traducciones pueden crear contradicciones, como vimos con Juan 1:1-2, vamos a entrar en algo todavía más profundo. ¿Por qué la gente se deja engañar tan fácil? ¿Okay? ¿Qué pasa en la mente humana? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en la historia? Porque el engaño no es casualidad. El engaño tiene métodos, patrones, mecanismos. Y cuando tú entiendes esos mecanismos, ya no te pueden manipular. El primer mecanismo del engaño
es cuando te dicen que la autoridad es incuestionable. Mis hermanos, este es el más fuerte. La mayoría de la gente no cuestiona lo que lee en su Biblia Reina Valera porque así me enseñaron, así dice mi Biblia, así lo dijo el pastor, así lo aprendí desde niño. Mis hermanos, mis hermanas, la autoridad no está en la traducción, la autoridad está en el texto original. Porque si una traducción dice, el verbo era Dios, y en el versículo 2 dice, él estaba con Dios, eso crea una contradicción interna. Pero la gente no lo cuestiona porque la mente humana tiende a obedecer la autoridad sin analizar. Esto está comprobado en psicología social y la escritura lo reconoce. Ahí en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No dice por falta de fe, no dice por falta de religión, dice por falta de conocimiento. Ahora vamos a ver el segundo mecanismo, aunque afecta a millones sin que se den cuenta. El segundo mecanismo del engaño es la repetición constante. Mis hermanos, mis hermanas, la mente humana cree que algo es verdad solo porque lo he escuchado muchas veces. A esto se le llama efecto de verdad ilusoria. Si tú escuchas el verbo era Dios, el verbo era Dios, el verbo era Dios por 20, 30, 40 años, aunque el texto original no diga eso, tu mente ya lo acepta como verdad. Yo tengo varias Biblias, obviamente diferentes, y todas están sacadas de Reina Valera. Eso significa que si Reina Valera se equivoca, todas las demás repiten el error. Y la gente cree que es verdad solo porque lo ve en muchas Biblias. Pero la repetición no convierte un error en verdad. La Escritura lo advierte. Ahí en Tesaloniquimales, 1 Tesalonicenses, que dice, examinadlo todo, retened lo bueno. 5:21, sí, ¿verdad? La gran mayoría de la gente no examina, solo repite. Ahora veamos, o vamos al tercer mecanismo, uno que se conecta directamente con el ejemplo de Juan 1 y 2. El tercer mecanismo del engaño es la falta del contexto hebreo. Mis hermanos, mis hermanas, este es el corazón del problema. Cuando tú lees un texto hebreo con mentalidad occidental, pasan tres cosas. Lo interpretas diferente, lo entiendes diferente y lo aplicas diferente. Por ejemplo, mi escritura dice, el verbo era poderoso. Reina Valera dice, el verbo era Dios. Mi escritura respeta el contexto hebreo. El verbo procede del Todopoderoso. El verbo tiene poder. El verbo está con él. El verbo no es él. La Reina Valera usa mentalidad griega, logos, concepto filosófico, teos, Dios como persona. Era Dios, identidad absoluta, pero el hebreo no funciona así. En hebreo Elohim puede significar autoridad, poderoso puede significar procedencia divina y estar con significa relación, no igualdad. Por eso mi escritura no se contradice. Reina Valera sí. Ahora vamos al cuarto mecanismo, uno que explica por qué la gente se deja engañar, incluso cuando ve la contradicción con sus propios ojos. El cuarto mecanismo del engaño es la comodidad mental. Mis hermanos, mis hermanas, la mente humana prefiere lo conocido, aunque esté equivocado, porque lo verdadero sí requiere esfuerzo. Por eso la gente dice, así me enseñaron, así lo creo, así dice mi Biblia, no quiero complicarme. ¿Verdad? Te lo digo yo, a mí me han dicho eso mucha gente que ha hablado con ella. Mis hermanos, mis hermanas, aceptar la verdad requiere pensar, analizar, comparar, investigar, desprender y volver a aprender. Y eso cansa a la mente. Por eso Yahshua decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí en Mateo 11:15. No todos quieren oír, no todos quieren despertar, no todos quieren analizar. Solo recuerden muy bien esto. Cuando dejes tu cuerpo solo habrá dos caminos y los dos son eternos, la gloria y el lago de fuego.
Hermanos, hermanas, esto que vamos a ver a continuación es crucial. ¿Cuándo se perdió el contexto hebreo? ¿Cómo se perdió? ¿Y por qué se perdió? Porque si no entendemos la historia, no podemos entender la confusión actual. Miren, la desconexión comenzó cuando la escritura salió de manos hebreas. Mis hermanos, mis hermanas, esto es historia pura, no opinión. Durante el primer siglo, todos los seguidores de Yeshua eran hebreos, que hablaban hebreo y arameo, que guardaban el Shabbat, que iban a la sinagoga o al lugar de reunión, eso es lo que quiere decir sinagoga, que conocían la Torá, que vivían en un contexto hebreo. Pero cuando el mensaje comenzó a llegar a pueblos no hebreos, ocurrió algo inevitable. La escritura salió de su ambiente original. Y cuando tú sacas un texto de su ambiente, pues lo interpretas diferente. Es como sacar un pez del agua. Sigue siendo pez, pero ya no funciona igual. Ahora, vamos al segundo punto donde la desconexión se vuelve más profunda. El Imperio Romano reemplazó la cultura hebrea por cultura latina. Y digo de latín, ¿okay? No la saque latina de... No, de latín. Mis hermanos, mis hermanas, esto no es religión, esto es historia documentada. En el siglo IV, el emperador Constantino declaró el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. ¿Okay? No de Israel, sino la oficial del Imperio Romano. Y aquí ocurrió algo que cambió todo. El centro de la fe dejó de ser Jerusalén y pasó a Roma. Y Roma no hablaba hebreo, no guardaba el Shabbat, no conocía la Torá, no entendía la mentalidad hebrea, no respetaba las raíces hebreas. Por eso, cuando Roma tomó control, cambió términos, cambió conceptos, cambió calendarios, cambió prácticas, cambió traducciones. Y aquí es donde entra mi observación. Cuando digo que mi antigua Biblia Reina Valera dice esto, claro que sí, porque Reina Valera viene de la Vulgata Latina, que viene de traducciones griegas, que viene de interpretaciones romanas, que no conocían el contexto hebreo. Por eso hay tantas contradicciones. Creo que hay más de 21,000 errores en esa Biblia. Pero bueno, ahora vamos al tercer punto, donde la desconexión se vuelve intencional. La eliminación del contexto hebreo fue un proceso histórico, no un accidente, no. Mis hermanos, mis hermanas, aquí vamos a hablar con respeto, pero también con mucha claridad. Cuando Roma tomó el control del mensaje, comenzaron a eliminar todo lo que sonara a hebreo, judío, Torá, Shabbat, nombres hebreos, prácticas hebreas. ¿Por qué? Porque Roma quería unidad política, control religioso, una fe uniforme, una identidad separada del pueblo hebreo. Esto está documentado en concilios, decretos, cartas históricas, decisiones imperiales. Por ejemplo, el concilio de Nicea en el año 325. Ahí se decidió, fíjense, cambiar el calendario, separar la fe de las raíces hebreas, prohibir prácticas hebreas, imponer terminología latina, y uno de los decretos decía, no debemos tener nada en común con los judíos. Eso no lo digo yo, eso está en los documentos históricos. Y cuando tú eliminas lo hebreo, pues estás eliminando el contexto original. Ahora vamos a ver el cuarto punto donde la confusión se vuelve inevitable. Cuando se pierde el contexto hebreo, aparecen contradicciones. Mis hermanos, aquí es donde volvemos al ejemplo de Juan 1:1-2, que dice, en mi escritura dice el verbo era poderoso y estaba con el Todopoderoso. No hay contradicción. En Reina Valera dice que el verbo era Dios y que estaba con Dios. Contradicción inmediata. ¿Por qué? Porque la Reina Valera viene de la Vulgata Latina, que viene de traducciones griegas, que vienen de interpretaciones romanas que no conocían el pensamiento hebreo. Si la raíz está equivocada, pues el fruto también. Pero ahora vamos a entrar en algo que nadie puede negar, la evidencia arqueológica. Porque una cosa es lo que la gente cree y otra cosa es lo que la tierra misma ha preservado. La arqueología no tiene doctrinas, no tiene religión, no tiene opiniones, solo tiene hechos. Y esos hechos confirman que la escritura nació hebrea, vivió hebrea
y se entendía en hebreo. Los manuscritos del Mar Muerto de Qumran, mis hermanos, mis hermanas. Este es el descubrimiento más importante del siglo XX. En 1947, unos pastores beduinos encontraron rollos antiguos en cuevas cerca del Mar Muerto. Hoy se conocen como los manuscritos del Mar Muerto. ¿Y qué revelaron? Textos hebreos del Tanaj, lo que el cristiano le dice Antiguo Testamento, escritos del siglo III antes de nuestro maestro hasta el siglo I después de nuestro maestro. Copias de libros que Yahshua y sus discípulos conocían, textos que confirman la precisión del hebreo original y lo más importante, no había nada griego, no había nada latino, no había nada romano. Todo era hebreo. Esto demuestra que la escritura se entendía en hebreo, la mentalidad era hebrea, las expresiones eran hebreas, el contexto era hebreo. Y cuando tú tomas un contexto hebreo y lo traduces sin entender el hebreo, pues obviamente vas a crear confusión. Ahora vamos a un descubrimiento que confirma cómo hablaba la gente en tiempos de Yahshua. Hay inscripciones del siglo I encontradas en sinagogas, por ejemplo en Galilea, en el Golán, en Jerusalén, en Magdala, en Gamala. Se han encontrado inscripciones del siglo I. ¿En qué idiomas están? En hebreo, arameo, y que muestran nombres hebreos, expresiones hebreas, citas de la Torá, instrucciones del Shabbat, referencias a Yahweh, prácticas hebreas. Esto confirma que la gente que escuchaba a Yahshua hablaba hebreo, la gente que leía la escritura leía hebreo, la gente que enseñaba la escritura enseñaba hebreo. Entonces, ¿cómo es posible que hoy la mayoría lea traducciones hechas desde el griego y el latín y piensen que eso es el original? ¿No se dan cuenta que se perdió el contexto? Ahora vamos a un descubrimiento que confirma cómo se entendía la escritura en tiempos de Yahshua. La piedra de Pilato y la inscripción de Nazaret. Mis hermanos, mis hermanas. En Cesarea Marítima se encontró una piedra con el nombre de Poncio Pilato. Esto confirma la existencia histórica del gobernador romano mencionado en los evangelios. Pero lo más interesante en esto, en Nazaret se encontró una inscripción del siglo I que menciona la casa de David, la sinagoga, el Shabbat. Esto confirma que Nazaret era comunidad hebrea, guardaban el Shabbat, tenían sinagoga o lugar de reunión, seguían la Torá, usaban nombres hebreos. Entonces, cuando la Reina Valera traduce cosas sin contexto hebreo, es lógico que se pierda el sentido. Por eso tanta confusión. Ahora vamos a un descubrimiento que confirma cómo se entendía el concepto de verbo, dabar, logos, en el siglo I. Inscripciones sobre dabar, palabra, en contextos hebreos. ¿Ok? Vamos a ver esto, mis hermanos, mis hermanas. En Qumran se encontraron textos que hablaban del dabar Elohim, la palabra del Todopoderoso. ¿Y cómo lo describen? Como algo que procede del Todopoderoso, como algo poderoso, como algo que actúa, como algo que está con Él, como algo que cumple su voluntad. ¿Les suena familiar? Claro que sí, porque es exactamente lo que dice mi escritura, que el verbo estaba con el Todopoderoso y que el verbo era poderoso. Pero la Reina Valera dice el verbo era Dios. Esto no coincide con Qumran, con las inscripciones hebreas, con la mentalidad hebrea, con los manuscritos hebreas, con el contexto del siglo I. Por eso crea contradicción. Pero ahora vamos a entrar en un tema muy delicado, pero necesario. ¿Cómo se usa la confusión para manipular a las masas? ¿Por qué la gente cree lo que cree? ¿Y cómo despertar sin atacar a nadie? Esto es muy serio, mi hermano, porque el engaño no solo es un error, es una herramienta. ¿Ok? Porque la confusión es útil para quienes quieren controlar la narrativa. Mis hermanos, mis hermanas, esto es historia, no religión. Cuando un imperio, una institución o un grupo quiere controlar a la gente, necesita tres cosas: controlar la información, controlar la interpretación, controlar la autoridad. Y eso fue exactamente lo que pasó cuando Roma tomó control del mensaje. ¿Cómo lo hicieron? Cambiaron términos, cambiaron traducciones, cambiaron calendarios, cambiaron prácticas, cambiaron nombres, cambiaron conceptos. Y cuando tú cambias la raíz, pues obviamente cambias el fruto. Por eso hoy la mayoría de la gente
no entiende el contexto hebreo, no conoce la Torá, no sabe qué significa Elohim, no sabe qué significa verbo, no saben qué significa Shabbat, no saben qué significa Emuná, no saben qué significa Torá. Porque la confusión beneficia a quienes controlan la narrativa. Ahora vamos al segundo punto donde la manipulación se vuelve más evidente. Porque la confusión crea dependencia, mis hermanos, mis hermanas. Cuando una persona no entiende la escritura por sí misma, ¿qué hace? Depende de un líder, una institución, una tradición, una traducción, una interpretación ajena. La gente dice, no, es que aquí dice así. Pero no saben que su Biblia está basada en Reina Valera y Reina Valera está basada en traducciones latinas. La confusión crea dependencia, la dependencia crea control. Por eso la Escritura dice, no confiéis en los hombres. Ahí Jeremías 17:5 lo dice. No dice, no confíes en la Escritura. Dice, no confíes en los hombres. Porque cuando tú dependes de un hombre para entender la verdad, ese hombre controla tu verdad. ¿Ok? ¿Sí se está entendiendo? Ahora vamos al tercer punto donde la manipulación se vuelve emocional. ¿Por qué? Porque la confusión genera miedo y el miedo paraliza, ¿verdad, mis hermanos, mis hermanas? Cuando la gente no entiende algo, siente miedo. Y cuando siente miedo, deja de cuestionar. Por eso palabras como misterio, oculto, engaño, Satanás, demonio, fin, causan miedo. ¿Por qué? Porque el miedo activa curiosidad, alerta, dependencia, necesidad de guía. Y cuando alguien tiene miedo, busca a alguien que le diga qué creer. La Escritura lo reconoce. Ahí en Yohanan Aleph, primera de Juan 4:18, dice, el temor trae tormento. El miedo es una herramienta poderosa y la confusión alimenta ese miedo. Mis hermanos, cuando andaba en la religión católica nos decían, no sé si ahora lo sigan diciendo, que decían, fuera de la religión católica no hay salvación. Y cuando andaba en el cristianismo decían, no anden visitando otras iglesias porque eso sería como traicionar a Jesús. De que se den cuenta, mis hermanos, cómo está la sopa ahí en las religiones. Ahora vamos a ver el cuarto punto donde la manipulación se vuelve cultural. ¿Saben que la confusión se normaliza cuando todos la repiten? ¿Verdad, mis hermanos, mis hermanas? Porque la mayoría de la gente cree lo que cree porque su familia lo cree, su iglesia lo cree, su comunidad lo cree, su Biblia lo dice, Reina Valera, sus maestros lo repiten, sus tradiciones lo sostienen. Por eso, pero eso no significa que sea correcto. La Escritura lo advierte ahí en Shemot, Éxodo 23:2, dice, no sigas a la multitud para hacer lo malo. La multitud no es garantía de verdad. La repetición no es garantía de verdad. La tradición no es garantía de verdad. La verdad es verdad, aunque pocos la sigan. Pero ahora viene una parte muy importante. Cómo despertar a la gente sin atacarla. Cómo abrir sus ojos sin humillarlos. Cómo mostrarles la verdad sin que se cierren. Porque si tú atacas, la gente se defiende. Si tú humillas, la gente se cierra. Si tú impones, la gente rechaza. Pero si tú explicas con claridad, si tú muestras evidencia, si tú hablas con respeto, si tú presentas la Escritura tal como es, la gente escucha. La clave no es decir estás mal, sino decir mira esto. Mis hermanos, mis hermanas, cuando tú le dices a alguien tu Biblia está mal, te engañaron, eso no es así, la persona se bloquea. Pero cuando tú dices mira lo que dice mi Biblia o mi Escritura, la versión israelita nazarena, mira lo que dice tu Reina Valera. ¿Ves la diferencia? La persona no se siente atacada, se siente invitada a comparar. Y cuando compara, ella misma descubre la contradicción. Por ejemplo, cuando decía, otra vez voy a lo mismo, porque es muy fuerte esto, mi hermano, porque ahí, mi hermana, porque ahí es donde está la confusión muy grande. Mi Escritura dice que el verbo era poderoso y Reina Valera dice que el verbo era Dios. Y luego dice que él estaba con el Todopoderoso y Reina Valera dice él estaba con Dios. Y tú preguntas, si estaba con él, ¿cómo puede ser él? No atacas, no impones, solo preguntas. Y la pregunta abre los ojos. Ahora vamos al segundo punto donde la estrategia se vuelve más profunda. Tenemos que tener presente que la gente despierta cuando ve evidencia, no cuando escucha opiniones, ¿verdad, hermano, hermana? La gente está cansada de doctrinas, opiniones, interpretaciones, tradiciones, discursos.
Pero la gente no puede negar manuscritos, arqueología, historia, contexto hebreo, coherencia textual. Por eso, cuando tú muestras manuscritos del Mar Muerto, inscripciones hebreas del siglo I, evidencias de sinagogas o de lugares de reunión, textos hebreos que hablan del dabar, de la palabra, y la coherencia de la escritura labín, la gente no puede decir, eso es tu opinión. No, es evidencia, y la evidencia despierta. Ahora vamos al tercer punto, donde la estrategia se vuelve emocional. Hermanos, esto es muy importante, tenerlo siempre presente. La gente despierta cuando siente que la verdad los honra, no que los humilla. Mis hermanos, mis hermanas, cuando tú le dices a alguien, estás engañado, no sabes nada, tu Biblia está mal, la persona siente vergüenza y la vergüenza cierra el corazón. Pero cuando tú dices, no es tu culpa, a todos nos enseñaron lo mismo, yo también leí Reina Valera por años, pero mira lo que descubrí. Ahí la persona siente alivio, dignidad, respeto, curiosidad, apertura, y entonces escucha. Por eso Yeshua habla así: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahí en Mateo 11:15. No obligaba, no imponía, no humillaba, invitaba. ¿Ok? Ahora vamos al cuarto punto, donde la estrategia se vuelve práctica. Porque la gente despierta cuando ve contradicciones dentro de su propia Biblia. Mis hermanos, este es uno de los métodos más efectivos. No es atacar, no es humillar, no es imponer, es simplemente mostrar. Mira lo que dice tu Biblia, mira lo que dice el siguiente versículo. Por ejemplo, otra vez voy a lo mismo, que el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y tú preguntas, ¿cómo puede ser el mismo si está con él? La persona se queda pensando, la mente se abre, la confusión se revela. Y tú no atacaste, solo mostraste. Pero ahora vamos a entrar en algo todavía más profundo. ¿Qué dice la Escritura sobre el engaño? ¿Qué advertencias dejó Yeshua? ¿Qué patrones dejó la Torá? ¿Qué señales dejó la historia? Porque el engaño no es nuevo. El engaño es un patrón que se repite, y la Escritura lo revela con una claridad impresionante. La Escritura advierte que el engaño sería masivo. ¿Ok? Mis hermanos, mis hermanas, la Escritura lo dice con una claridad que no deja espacio para dudas. Cuando dice ahí en Mateo 24:4, nuestro maestro advirtió que dice, mirad que nadie os engañe. No dijo, mirad que no os persigan, mirad que no os ataquen, mirad que no os critiquen. Dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el engaño es más peligroso que la persecución. La persecución te hace fuerte, el engaño te hace ciego. Ahora vamos a ver cómo la Escritura describe ese engaño. Nos dice que la Escritura dice que el engaño vendría disfrazado de verdad. El engaño más peligroso no es el que se ve falso, es el que parece verdadero. Por eso la Escritura dice, porque se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y mostrarán señales y maravillas para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Ahí Mateo 24:24 lo dice. Mis hermanos, mis hermanas, yo, ¿cómo les puedo decir? He repetido voluntariamente Juan 1:1 y 2, porque ese es el versículo que crea mucha confusión. Y se los explico de diferentes maneras para que no vaya a caber ninguna duda. Por eso, mis hermanos, esto es clave. Cuando estamos diciendo que nuestro maestro dice que va a engañar hasta los mismos escogidos, no dice engaños obvios, no dice engaños fáciles de detectar, dice señales y maravillas. Es decir, el engaño vendría con apariencia de verdad. Por eso tanta gente cae, porque no están preparados para distinguir entre lo verdadero, lo casi verdadero, lo que parece verdadero, lo que suena verdadero y lo que se repite como verdadero. Ahora vamos a ver cómo la Torá describe el engaño. Miren, la Torá advierte que el engaño comienza cuando se abandona la instrucción. Mis hermanos, mis hermanas, la Torá, la instrucción, es la base de todo. Y cuando la gente se aleja de la Torá, ¿qué pasa? Aquí, Oseas 4:6, ya lo vimos. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, no por falta de fe, ni de religión, ni de emociones. Por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué?
del texto hebreo, de la Torá, de la instrucción original, de la verdad sin traducciones adulteradas. Cuando se pierde la Torá, se pierde la claridad. Cuando se pierde la claridad, entra la confusión. Cuando entra la confusión, entra el engaño. Ahora vamos a ver cómo la Escritura describe el patrón del engaño. Porque dice que comienza con pequeñas distorsiones. ¿Okay? El engaño nunca comienza con una mentira grande, siempre comienza con una distorsión pequeña. Ahí Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Qué significa esto? Que una pequeña alteración, Gálatas 5:9, que una pequeña alteración es una traducción, es un concepto, es un término, es una palabra, es una interpretación. Y esto puede cambiar todo. Por ejemplo, otra vez, aquí dice que el verbo era poderoso, mientras que Reina Valera dice que el verbo era Dios. Una sola palabra cambia el contexto, la relación, la identidad, la lógica, la coherencia. Una sola palabra. Y millones creen algo que el texto original no dice. ¿Saben algo? Eso es levadura. Ahora vamos a ver cómo la Escritura describe el efecto del engaño. Porque el engaño adormece las masas. ¿Ok? Y Isaías, cada vez que yo les ponga esto es lo que dice aquí, mi hermano, en la Biblia, en la Escritura Reina, la versión israelita nazarena. La Escritura dice que el engaño adormece a las masas. Ahí en Isaías 6:10 dice, porque este pueblo se ha vuelto insensible. La palabra insensible en hebreo significa adormecido, sin discernimiento, sin claridad, sin reacción, sin entendimiento. Y eso es exactamente lo que vemos hoy. Gente que lee, pero no entiende. Gente que escucha, pero no analiza. Gente que repite, pero no examina. Gente que cree, pero no compara. No es maldad, es adormecimiento. Pero ahora vamos a entrar en algo vital. ¿Cómo protegernos del engaño? ¿Qué herramientas da la Escritura? ¿Qué pasos prácticos podemos tomar? Porque la Escritura no solo advierte, también instruye. Vamos a aclarar algo. La Torá no es ley, ya lo vimos. No se confundan. La Torá es instrucción, dirección, camino correcto. Ahí Teilim, Salmos 19:7 no lo dice. Dice, por eso la Torá de Yahweh es perfecta, restaura el alma. La palabra clave es restaura. La Torá restaura la mente, restaura la claridad, el discernimiento, la identidad, la verdad. Cuando tú te alejas de la Torá, entras en confusión. Cuando tú te vuelves a la Torá, sales del engaño. Ahora vamos al segundo punto donde la protección se vuelve práctica. La Escritura dice que debemos examinarlo todo. Ahí Tesaloniquim, 1 Tesalonicenses 5:21, ya lo vimos, que dice examinadlo todo, retened lo bueno. No dice aceptadlo todo, creedlo todo, repetirlo todo, confiar en todo lo que os digan. Dice examinadlo todo. Eso significa comparar traducciones, revisar el contexto hebreo, analizar palabras, estudiar raíces, investigar historia, verificar coherencias, cuestionar contradicciones. La verdad no teme ser examinada, el engaño sí. Ahora vamos al tercer punto donde la protección se vuelve interna. La Escritura dice que debemos pedir discernimiento. Ahí Teilim, Salmo 119:34 dice, dame entendimiento y guardaré tu Torah. El entendimiento no es automático. El discernimiento no es automático. Se pide, se busca, se cultiva. Y cuando tú pides entendimiento, la confusión pierde poder. Ahora vamos al cuarto punto donde la protección se vuelve comunitaria. La Escritura dice que debemos reunirnos para estudiar. Ahí en Mishle, Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se afila. Eso significa estudiar juntos, comparar juntos, analizar juntos, corregir juntos, crecer juntos. El engaño prospera en aislamiento. La verdad prospera en comunidad. Ahora vamos al quinto punto donde la protección se vuelve histórica. La Escritura dice que debemos recordar el origen. Ahí en Jeremías 6:16 dice, preguntar por las sendas antiguas. Las sendas antiguas son el contexto hebreo, la mentalidad hebrea, la Torá, el Shabbat, la instrucción original, la raíz verdadera.
Cuando tú vuelves a las sendas antiguas, la confusión moderna pierde fuerza. ¿Ok? Mis hermanos, mis hermanas, después de todo lo que hemos visto hoy, después de comparar traducciones, después de ver contradicciones, después de ver evidencia arqueológica, después de ver cómo opera el engaño, después de ver cómo despertar sin atacar, después de ver lo que la escritura esta realmente dice, una pregunta final es esta. ¿Queremos seguir viviendo en la confusión heredada o queremos regresar a la claridad original? Porque la verdad no está escondida, la verdad no está perdida, la verdad no está enterrada, la verdad está aquí, esperando que alguien la mire sin miedo, sin tradición, sin filtros, sin doctrinas, sin traducciones alteradas. La verdad está ahí, esperando que alguien tenga el valor de decir, quiero ver lo que realmente dice la Escritura y no lo que me enseñaron. ¿Okay? Mis hermanos, mis hermanas, el engaño no se rompe con gritos, no se rompe con pleitos, no se rompe con orgullo. El engaño se rompe con conocimiento, evidencia, humildad, claridad, valentía, regreso al origen. Hoy, cada uno de ustedes tiene una decisión. Seguir repitiendo lo que otros dijeron o comenzar a examinar lo que la Escritura realmente dice. La verdad no obliga, la verdad invita. Y hoy, la verdad te está invitando. ¿Ok? Hermanos, hermanas, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar con un corazón abierto. Gracias por tener el valor de cuestionar lo que siempre te dijeron. Gracias por buscar la verdad sin miedo. Mi deseo, mi oración, mi anhelo es que este estudio no solo te haya informado, sino que te haya despertado, que te haya dado hambre de examinar, que te haya dado sed de claridad, que te haya dado fuerza para volver al origen, que te haya dado valor para dejar la confusión atrás. No caminen en oscuridad cuando la luz está disponible. No vivan en confusión cuando la claridad está frente a ustedes. No acepten traducciones adulteradas cuando la verdad está al alcance de su mano. Que Yahweh les dé entendimiento, que les dé discernimiento, que les dé valentía, que les dé paz. Y que cada uno de ustedes pueda decir, hoy desperté, aunque sea un poco más. Shalom, mis hermanos, shalom, mis hermanas. Shalom a cada corazón que escuchó con sinceridad. Aquí cierro este estudio, pero no cierro tu despertar. ¿Ok? De acuerdo, mis hermanos, mis hermanas. Hasta aquí la palabra hablado. Yo solo he sido la voz que la transmite porque la verdad no nace de mí. La verdad viene del Creador de todo. Cada uno de ustedes tiene libre albedrío, dado por Yahweh Elohim para decidir qué hacer con lo que escuchó hoy. La verdad no obliga, pero sí confronta. Solo recuerda esto, cuando dejes tu cuerpo no habrá templos, no habrá religiones, no habrá excusas. Solo habrá dos caminos y ambos son eternos, la gloria y el lago de fuego. Y ese camino no lo elige tu pastor, ni tu tradición, ni tu familia. Ese camino lo elige solamente tú y nadie más. Que cada uno decida hoy a quién quiere obedecer y a quién quiere seguir. ¿Okay? Bueno, mis hermanos, nuevamente, como siempre les digo que ha sido un honor y un verdadero placer para mí el compartir este tiempo de estudio con cada uno de ustedes. Gracias por abrir su corazón, por escuchar, por buscar la verdad y por caminar juntos en esta restauración. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim reposen siempre sobre sus hogares y sobre sus corazones en el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Y si este estudio ha sido de bendición para sus vidas, les invito con todo mi corazón a suscribirse al canal y acompañarnos en este camino de verdad y restauración. En este espacio encontrarán ya más de 550 estudios en video, todos 100% basados en las Sagradas Escrituras, con temas variados, profundos y edificantes, y con muchas enseñanzas presentadas con claridad, reverencia y con mucho amor por la palabra. Cada estudio está hecho para despertar, fortalecer y guiar. Su suscripción ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan luz, consuelo y verdad en estos tiempos. Y repartan todos los estudios, mis hermanos, mis hermanas. Son gratis. Yo no cobro por llevarles la verdad de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Yo no hago comercio con la palabra. Yo nunca les he pedido dinero, nunca les he pedido ofrendas, nunca les he pedido diezmos, nunca les he pedido. Lo único que les pido es que repartan los estudios, mis hermanos, mis hermanas. De que hay necesidades, sí hay necesidades. Todo el mundo tenemos necesidades. Pero yo dependo de mi Padre. Él sabe cómo bendecirme.
Él sabe qué va a usar para bendecirme, si es que quiere bendecirme. Y si no, bendito sea como siempre. Él cuida de mí y todo lo que Él permite en mí, aunque yo no lo entienda en ese momento, yo sé que es para mi bien y para mi bien espiritual. ¿Ok? Que Yahweh bendiga sus vidas, sus hogares y sus pasos en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro. Y gracias por caminar con nosotros en este ministerio. Shabbat Shalom. Y cuídense mucho, mis hermanos, mis hermanas. Y nos vemos en el siguiente estudio, si nuestro Padre Santo, Yahweh Elohim, lo permite. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Cuídense mucho.